Buenas noches, colegas. Bienvenidos a la clase número 4 de las NIF número 11, Acuerdos Conjuntos. Hoy, lunes 13 de marzo de 2023, son las 19:30. Tenemos como invitados a nuestra colega Ana Beatriz, Doménica Padilla, Fanny Chapín, Fanny Méndez, Lorena Castro Corrales, nuestro profesor Lucio Jesús Heredia, Mercedes González, Narcisa Merino. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por participar de esta charla sobre el tema de los acuerdos conjuntos. Bien, hay que recordarle a todos nuestros colegas que han venido de forma consecutiva en estas charlas, en especial en esta charla de la NIF número 11, acuerdos conjuntos, que emitimos los certificados de forma gratuita para que lo anexe a su portafolio profesional. Lo único que tiene que hacer para acceder a ese certificado es todos los casos que hemos visto en todas estas 4 clases, prepararlos en un archivo de Excel, formulado, ¿no? Con la fórmula que corresponda, suma, resta, división, o preparar el flujo con las funciones de Excel, ¿ya? Ese es el requisito. Entonces, con eso tenemos un alto grado de entendimiento de que usted ha estado preparándose, capacitándose. Bien, recordemos que en esta charla la mayoría de los casos han sido temas de análisis, por lo que revísenlos, prepárenlos. Tienen esta es la última clase de la NIF número 11, Acuerdos Conjuntos. Es la última. La próxima clase vamos a revisar la NIF 27, estados financieros separados. Esto es importante de revisar porque, como les indicaba a ustedes, es complementario a todo lo que vamos a ver, el tema de combinación de negocios, consolidación de estados financieros y todas las normas que hemos venido revisando. Entonces vamos yendo paso a paso. La frase del día viene de la mano de Confucio, que nos indica que el hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. A nuestros colegas que están preparándose en este tema de las normas internacionales de información financiera y que de alguna manera se ahogan en tanto cúmulo de información, comiencen despacio, paso a paso. ¿Comiencen con qué? ¿Con qué deben de comenzar? Con el marco conceptual de la información financiera. Es amplia la información que hay que leer, pero ya comienza a dar un paso. De ahí comience con la NIC 1, presentación de estado financiero. Ahora, si usted trabaja en pequeñas empresas, las pymes, recordemos que este marco teórico, estos principios de la NIC para las pymes, las secciones, apenas tienen 276 páginas. Como cuando de chicos jugábamos a la bolilla, como le decimos acá en mi país, está a Pepo y Trulo, 276 páginas. Depende de usted leerla. Pero ya si nos adentramos al tema de la NIC completa, estamos hablando de más de 6.000 páginas. Pero ya usted ya quiere también ir a ligas mayores. Y eso es importante, porque las ligas mayores son las que dejan mayores ingresos.
Entonces, no se olvide, el hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. Y de eso les traigo una historia. El caballero que ustedes ven en la pantalla es un japonés. Los padres son japoneses. Él es peruano, descendiente de japoneses. Es un científico que se educó en Japón. Se llama Marino. ¿Por qué traigo a colación a Marino, a este científico peruano? Porque justo se identificaba con la frase del día. Él comenzó moviendo piedras pequeñas para demostrar que las cosas grandes se pueden lograr. Entonces, ¿qué es lo que hizo Marino? Y a lo cual a ustedes los invito a revisar esta historia en YouTube. La van a encontrar en YouTube y lo pueden encontrar cómo este tío limpió un lago. ¿Ya? Entonces, lo pueden buscar en YouTube. Ahora, ¿qué hizo? Este lago que ustedes están observando en la pantalla era un lago totalmente contaminado. Como ustedes pueden ver, eh, abandonado, destruido. Ni las aves querían acercarse al lago, ni las aves. Entonces ya nadie se podía bañar, nadie podía disfrutar de la naturaleza. Pero vino Marino y él dijo, hey, voy a mover estas piedrecillas poco a poco. Puso el objetivo de limpiar el agua, como siempre. Todo el mundo lo creía que estaba loco, que no se podía. Pero Marino demostró a más personas, a más peruanos, y estos se enchufaron los peruanos y lo siguieron y lo ayudaron a limpiar el agua. Y ahora ustedes pueden ver el agua en la forma que estaba contaminado y todo lo demás, cómo quedó nuevamente en un hermoso lago donde ahora usted puede ir y nadar. Así es, puede nadar. De lo contaminado que estaba el lago, él invirtió haciendo préstamos al banco para poder rescatar este hermoso lago. Des en cuenta con esta historia magnífica traída de este profesional peruano de ascendencia japonesa. Y ojo, dice, no, es que él es de ascendencia japonesa. Los japoneses piensan de otra manera. También él se educó en Japón. No, no, no. Todos podemos hacer un cambio. El colombiano, el peruano, el venezolano, todos, todos, los centroamericanos. Bien, aunque yo no soy buquelista, ¿no? Ni tampoco es que soy partidario a Bukele. Un ejemplo, para mí Bukele, hasta lo que yo he podido entender y ver, a mí está haciendo un buen trabajo con toda esta plaga de los pandilleros y la delincuencia. Ha bajado los índices de criminalidad y muerte. Entonces, cuando estamos decididos a hacer un cambio, pero un cambio positivo, no un cambio de dictadores, podemos demostrar que nuestros países pueden crecer, pueden mejorar y pueden llegar a niveles como el europeo, como el americano, solamente, incluso como ciertos países asiáticos. Lo podemos hacer, solamente tenemos que decidirnos a hacerlo, o bueno, no importa que nos digan loco, caminar y quién se enchufa a esas ideas positivas. Entonces ya saben, muevan esa pequeña piedrecilla y que esa pequeña piedra sea el inicio de algo grande.
Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué, capítulo 1, versículo 9. Iniciamos la clase. Bien, como les indico siempre en nuestras charlas, todo el material que estamos recogiendo y presentando el día de hoy es recogido de los libros A, B y C emitidos por el IASB en relación a las NIF. Inversiones, inversiones. Bien, todos invertimos. Todos nosotros queremos invertir, tenemos nuestros ahorros tal vez en una alcancía, tenemos nuestros ahorros en el banco, tenemos nuestros ahorros en algún activo. Las empresas también invierten, las corporaciones, las multinacionales invierten, compran, cambian, modifican, hacen lo que tengan que hacer para alcanzar los objetivos trazados. A veces escucho que hablamos del capitalismo como si fuera lo peor. No es así, todos somos capitalistas de alguna u otra manera. Cuando tenemos nuestra casa, nuestras escrituras de nuestra vivienda o queremos emprender un negocio, siempre va a haber alguien que tenga más y alguien que tenga menos. Pero ¿qué hace la diferencia? Es los gobernantes. Nuestros gobernantes hacen la diferencia. Entonces, invertir, emprender, fusionarse, crear empresas, no está mal, siempre que eso lleve al progreso a una sociedad. Y ahora nosotros, ¿por qué nos estamos preparando o educando en este tema NIC para las PIB, de las NIC completas, de las NIF completas? Porque con nuestra dirección, con nuestras recomendaciones, mejoramos la compañía y ayudamos a elevar los niveles de la sociedad y dar puestos de trabajo. Una sociedad, en la medida en que se desarrolla, eleva sus estándares de vida. Entonces, cuando nosotros invertimos y cuando hablamos de entidades, no de personas naturales, sino de personas jurídicas, cuando una persona jurídica hace una inversión y hace una inversión pequeña donde no hay influencia significativa, donde esa inversión busca obtener cierta rentabilidad, recordamos que nosotros aplicamos la NIF número 9, instrumentos financieros. ¿Y para qué aplicamos la NIF 9, instrumentos financieros? Para dar un tratamiento contable. Y para que ese tratamiento contable no sea subjetivo del individuo, sino que sea un tratamiento técnico. Entonces, cuando hablamos de estas inversiones que no tienen influencia en otra entidad, simplemente aplicamos la NIF número 9, no se olvide. Esas entidades que invierten en otras entidades, el porcentaje de participación puede ser muy... Entonces puede ser que unos tengan 15%, 55%, 30%, incluso 2%. Un ejemplo, Warren Buffett, él tiene en algunas compañías apenas un 3%, en algunas entidades.
Y él es un gran inversor, 3%. Pero claro, no de compañías pequeñas, sino de empresas ya de otro calibre. Entonces, cuando se realiza este tipo de inversión, usted debe de evaluar las características cualitativas de la inversión. ¿Cuáles son esas características? Entonces, ¿para qué usted evalúa esas características cualitativas de la inversión? Para saber qué tratamiento contable usted le va a dar a la inversión. Ahora, nosotros entendemos que hay inversiones sin influencia significativa y lo que yo les indicaba al inicio, son tratadas con la NIF número 9. Estas pueden ser del 0 al 19%, pero esto no quiere decir que si yo tengo un 6%, un 8%, no pueda tener influencia significativa. Por eso es que debemos evaluar las características cualitativas de la inversión. No se olvide, evaluación de las características cualitativas de la inversión. Las inversiones, cuando tienen influencia significativa y estas son realizadas en asociados o participadas o en un control conjunto, producto de un acuerdo conjunto, vemos que estas parten entre un 20 a 49%. Y que este tipo de inversiones van a ser tratadas de conformidad con la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Ahora, entendemos también que un grupo accionario que puede tener 20-25%, se ponen de acuerdo, por eso llamamos acuerdo conjuntos, y se ponen de acuerdo para tener el control de una entidad. ¿Y para qué quieren tener el control de la entidad? Para dirigir las operaciones de esa sociedad. ¿Ya? Entonces, hay una serie de situaciones por las cuales se requiere tener el control. Eso usted tiene que evaluarlo y más adelante vamos a ver unos ejemplos. Pero tenemos también control cuando estamos en el 50%, 50-50. Hay un control conjunto. Aplicamos la NIF número 11, acuerdos conjuntos. También en un grupo accionario que se pone de acuerdo, aplicamos la NIF número 11, acuerdos conjuntos. Pero cuando ya hablamos del 51% al 100%, estamos hablando de control, de una controladora en una subsidiaria. Ahora, un tema importante que usted debe tener claro. En la decisión de dar un tratamiento contable, necesariamente lo que lo va a orientar a usted no es el porcentaje accionario. Entonces, eso téngalo claro. Entonces dice, mira, yo tengo el 51%, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que preparar el estado financiero consolidado. No. Debe saber las características cualitativas de la inversión. Entonces, ¿cómo usted sabe esas características cualitativas?
leyendo los acuerdos, leyendo los estatutos, leyendo las escrituras, porque puede ser que en la escritura diga que para que se tomen ciertas decisiones debe tener el poder de voto el 80%, que el 80% decide. Entonces, ¿qué ocurre? Usted no tiene control, tiene que preparar estados financieros consolidados de acuerdo con la NIF número 10. Conclusión del asunto. Tiene que evaluar las características cualitativas de la inversión para dar correctamente el tratamiento contable y no solamente tomar en consideración el porcentaje de participación. Acuerdo conjunto. Al acuerdo conjunto también lo conocemos con el nombre de joint venture. Si ustedes han escuchado, vamos a hacer un joint venture. Entonces, esto es acuerdos conjuntos, tratados de conformidad con la NIF número 11. Estos acuerdos conjuntos pueden derivar en operaciones conjuntas y negocios conjuntos. ¿Con la finalidad de qué? De compartir el control de una entidad. Ahora, para saber si damos un tratamiento de operaciones conjuntas o negocios conjuntos, nuevamente, es un tema de evaluación, no solamente de un porcentaje accionario, no solamente de leer los estatutos y la escritura, sino de entender a la parte accionaria, al directorio, a la junta, qué es lo que realmente ellos quieren. Porque puede ser que se haya firmado un acuerdo, pero la dirección tome otro camino, las acciones tomen otro camino. Entonces, por eso es que algunos expositores, algunos conferencistas, a veces han mencionado que en este tema de las operaciones conjuntas y el negocio conjunto no es un tema sencillo de definir cuál es el tratamiento a darle, pero nos tenemos que decidir y eso se va a hacer con la mejor información posible. Recordamos que las operaciones conjuntas, los inversores asumen la responsabilidad de los activos, los pasivos, los patrimonios, ingresos, costos y gastos. A este tipo de inversores se denominan operadores conjuntos. Entonces, cuando estos acuerdos, estos operadores conjuntos derivan a responsabilizarse de los activos, pasivos, sus gastos, etcétera, el tratamiento contable va a ser de una operación conjunta. Ahora, cuando el acuerdo conjunto deriva en un negocio conjunto, usted va a registrar la inversión al método de la participación, o también como se lo conoce como el VPP, valor patrimonial proporcional. A estos inversores se denominan participaciones en un negocio conjunto, por lo que usted va a reconocer
la inversión en el estado financiero del inversor. Y de conformidad a esto, y bueno, donde usted invierta, en la entidad que usted invierta, va a tener una participación en el patrimonio. Entonces usted, para poder contabilizar correctamente, debe de entender cómo debo calcular o cuál es el tratamiento del método de la participación. Para ello, debe de leer la NIC número 28. Se requiere aplicar juicio profesional para establecer si es una operación o negocio conjunto. Entonces, si usted es primerizo en este tipo de operaciones, usted por lo pronto va a recabar la mayor información posible y, como les indicaba en clases anteriores, hablar con la administración, hablar con el abogado que preparó todos estos instrumentos legales para entender cómo dar un tratamiento contable. Recuerde que de todos estos acuerdos, escrituras, etcétera, el contador debe tener una copia. Y digo esto, que el contador debe tener una copia, porque en una mayoría de casos, en los procesos de auditoría, por lo general, el contador, el profesional contable, me dice, hey, esos documentos lo tiene la gerencia. Yo no tengo eso. ¿Y no tiene copia? No, no tengo copia. Entonces, ya vemos ahí que lo que él esté realizando está mal. Entonces, usted debe procurar pedirle una copia a la administración. Entonces, cuando la administración dice, ¿y para qué tú quieres copia? ¿Qué vas a hacer con eso? A ver, le voy a explicar. Si yo no entiendo este documento que usted ha firmado o el grupo accionario ha firmado, no sé cómo darle un tratamiento contable o cómo contabilizar esa inversión en la contabilidad. ¿Cómo es eso que no sabes cómo contabilizarlo? Sí, no lo sé, porque no lo puedo leer en el documento, en los documentos que ustedes han firmado. Aparte de que tengo que hablar con usted para entender esta inversión que ustedes han realizado. No es que no sé si será un negocio conjunto, no sé si será una operación conjunta, no sé si será una inversión en una asociada, no sé si usted es una controladora, no sé si simplemente es una inversión que no tiene influencia significativa, etcétera, etcétera. No sé si será una combinación de negocios. Entonces, ahí está su argumento para poderle explicar a la gerencia el por qué usted necesita una copia. Ahora, si usted no me quiere dar una copia, no hay problema. Yo registro una inversión y, y registro en las notas los estados financieros, usted como contador, que no tuvo acceso a los documentos legales, para que quede claro que usted lo pidió a través de un email, que lo pidió a través de la comunicación, etcétera. Pero no se puede quedar somagado, sorprendido, ¿ya? Debe de recabar la información y, caso contrario, si no se la dan, registra la inversión y registra una nota en los estados financieros. Este tipo de acuerdos conjuntos o joint venture pueden ser públicos y privados, públicos privados, y pueden participar diversos actores. Entonces, usted ya en este momento tiene claro que en estos joint venture o acuerdos conjuntos pueden haber dos partes, público-privado
y privado con otras entidades. Razones para emprender un negocio conjunto. ¿Por qué preparamos o por qué nos metemos en un negocio conjunto? Revisemos. El objetivo, a veces, de una entidad que puede ser nacional o entidades una entidad que puede ser local y una entidad de otro país, pueden unirse de uno, de dos países, de tres países, cuatro países o empresas locales, una, dos o tres. ¿Por qué el objetivo de llegar a un acuerdo conjunto? Ejemplo, abrir nuevos mercados. Yo en este momento, en esta charla, tengo colegas de El Salvador, tengo colegas de Colombia, tengo colegas de Venezuela. Ejemplo, yo le digo a nuestra colega Lorena Castro, le digo, Lorena, nos hacemos amigos con Lorena, compartimos ideas, y le digo, Lorena, ¿qué hace tu país allá en Colombia? ¿Qué productos fabrica que no tengamos en mi país? Ah, entonces Lorena me dice, mira, vamos a investigar. Constituimos una compañía, o la compañía de ella y la compañía mía, llegamos a un acuerdo conjunto para vender productos, para fabricar, para construir, etcétera. Para adquirir productos, me pongo de acuerdo con ella. ¿Cuáles son las otras razones? Ampliar, mejorar mis utilidades. A un mayor mercado, amplío mis utilidades. Garantizar materias primas. Satisfacer deseos de expansión. Adquirir tecnología. Lograr diversificación geográfica. Entonces, por eso es que una empresa y otra empresa, o varias empresas, llegan a un acuerdo. Es como más o menos ahora que estamos en el tema de la guerra. La OTAN, que están conformados varios países, en la cabeza está Estados Unidos, Australia, Japón, Alemania. ¿Para qué? Para enfrentar alguna agresión. Entonces, lo mismo ocurre con las empresas. Nos aliamos Lorena, nos aliamos Ilmar y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una empresa internacional. De ahí lo sumamos a nuestro colega Lucio. Entonces ya tenemos a México, tenemos a Colombia, tenemos a El Salvador, ¿sí? Entonces nos aliamos con la finalidad ¿de qué? De expandir nuestro negocio profesional. Entonces, para eso se llega a esos acuerdos conjuntos. Ventaja de los acuerdos conjuntos. Se diluyen los riesgos. Ya no asumo, un ejemplo, si yo ya me pongo de acuerdo con Lorena, con Lucio, con Ilmar, ya un ejemplo, no tengo que estar gastando en una oficina allá en Colombia, o en El Salvador, o en México. Mis riesgos se disminuyen. Compartimos gastos con un solo objetivo: ganar dinero. Mayor competitividad y conocimiento compartido. Objetivos compartidos. Financiación, obtener una mejor financiación. Compartir tecnologías. Entonces, para eso las entidades llegan a un acuerdo. Ahora, nosotros debemos tener claro este flujo, este pequeño flujo, para guiarnos y poder evaluar correctamente el control conjunto.
Entonces, este flujo que usted lo recoge en la NIF número 11 tiene dos preguntas. La primera le dice, otorga el acuerdo contractual a todas las partes o un grupo de las partes el control del acuerdo de forma colectiva. A usted es parte de ese control. Entonces, si no es parte de ese control, está fuera del alcance de la NIF número 11. No aplica la NIF número 11. ¿Y qué es lo que no aplica? El tratamiento contable. Pero si tiene control, entonces se va a la siguiente parte del flujo. Requieren las decisiones sobre las actividades relevantes el consentimiento unánime de todas las partes o un grupo de las partes que controlan el acuerdo de forma colectiva. No, no necesitamos, no requieren las decisiones unánimes, no la requieren. Entonces, está fuera del alcance de la NIF número 11. Sí debe haber un consentimiento unánime, entonces el acuerdo es controlado de forma conjunta. El acuerdo es un acuerdo conjunto. Cuando un acuerdo queda al margen del alcance de la NIF número 11, una entidad contabilizará su participación en dicho acuerdo según las NIF correspondientes, la que le corresponda, tales como la NIF 10, la NIF 20, la NIF 28, la NIF 9. Entonces, o la NIF número 9, usted le va a dar el tratamiento de acuerdo con la norma que corresponda. Ahora, para saber si es una operación o negocio conjunto, y recordando que ya este flujo ya lo vimos, sino ya en esta última clase lo que estamos haciendo es reforzando lo aprendido. Para saber si es una operación conjunta o negocio conjunto, la norma nos da este pequeño flujo. Entonces nos dice, clasificación de un acuerdo conjunto, evaluación de los derechos y obligaciones de las partes que surgen del acuerdo. Entonces viene la estructura del acuerdo conjunto. ¿Cuál es esa estructura del acuerdo conjunto? Lo que se ha tratado, lo que se ha conversado, los fines que se desea perseguir a través de este acuerdo. Entonces nos dice que si no está estructurado a través de un vehículo separado, es una operación conjunta. Y nosotros ya entendemos que es un vehículo separado. Ya sabemos que es una entidad, que estas entidades pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser varias. Ahora, que si estos acuerdos están estructurados a través de un vehículo separado, entonces mire, acá nos da dos opciones. Puede ser operación conjunta o puede ser negocio conjunto. ¿Y esto se debe a qué? A las características cualitativas que tenga la inversión en las entidades. ¿Cuáles son esas características? Entonces, nos dice que no solamente que porque haya un vehículo separado, yo voy a ya a tratar mi inversión como un negocio como un negocio conjunto. No. Debo que aparte
de evaluar el vehículo separado, debo considerar la forma legal del vehículo separado, las condiciones del acuerdo contractual y, cuando sea relevante, otros factores y circunstancias. Un ejemplo, ¿se acuerdan el caso que estuvimos revisando, donde todos concluimos que era un negocio conjunto, pero ya al final los inversores, los participantes, decidieron que ellos van a ser responsables de los activos y los pasivos? Entonces ya no era un negocio conjunto, sino se transformó en una operación conjunta, a pesar de que había ya sido constituido un vehículo separado. Entonces, aquí debemos observar el principio de la esencia sobre la forma. El objetivo que tienen también estos acuerdos conjuntos, que ya sabemos que son los joint ventures, tiene como finalidad obtener recursos, capital, responsabilidades, riesgos compartidos, tecnologías e intangibles. Bien, no solamente esto, ¿no? Otras situaciones más que puedan verse inmiscuidas a través de la evaluación que nosotros hagamos. Y de esto debemos decidir si es una operación o un negocio conjunto. Cuando hablamos de los vehículos separados, estos vehículos separados pueden ser una sociedad anónima, también puede ser un consorcio o uniones temporales, puede ser un fideicomiso, pueden haber fusiones, pueden haber escisiones, etcétera. Entonces, debemos de entender el funcionamiento de ese vehículo separado que se va a conformar para tener un control conjunto. Bien, como les indiqué, ¿para qué queremos tener control? Para dirigir las operaciones del negocio, que pueda ser en su totalidad o pueda ser en un área específica. Ahora, de estas participaciones, de este grupo de entidades o estos acuerdos entre entidades privadas y públicas, revisamos nuevamente los estatutos, los acuerdos u otros instrumentos o formas legales constituidos. ¿Para qué? Para dar un tratamiento contable correcto. Para poder entender también o darle una clasificación, clasificar si es un acuerdo conjunto estructurado a través de un vehículo separado. En este caso, vamos a evaluar el vehículo separado para saber si es una operación conjunta o un negocio conjunto. Las NIF nos presentan el siguiente flujo. Entonces, hay un vehículo separado, pero no solo por el hecho de haber un vehículo separado, ya nosotros concretamos que es un negocio conjunto. No, debemos de evaluar. Entonces, ¿qué evaluamos? La forma legal del vehículo separado. La forma legal del vehículo separado. Entonces ahí la norma nos invita a una reflexión, a una pregunta. ¿Otorga la forma legal del vehículo separado a las partes derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo?
O sea, la forma legal le da a usted ese derecho, esa responsabilidad en esos activos y esa obligación. Si es sí, es una operación conjunta. Si es no, nos vamos a una siguiente pregunta. Cláusulas, nos vamos a las cláusulas del acuerdo contractual. Especifican las cláusulas del acuerdo contractual que las partes tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Si es sí, es una operación conjunta. Si es no, nos vamos a la siguiente pregunta. Tercera pregunta. Otros hechos y circunstancias. ¿Tienen las partes diseñado un acuerdo de forma que A. Sus actividades principales tienen por objeto proporcionar a las partes un producto, entre paréntesis? Es decir, las partes tienen sustancialmente derecho a todos los beneficios económicos de los activos mantenidos por el vehículo separado. Si la respuesta es sí, es una operación conjunta. Pero nos faltó la última, la B. Dependen de las partes de forma continuada para establecer los pasivos relacionados con las actividades relacionadas a través del acuerdo. Dependen de las partes de forma continuada para establecer los pasivos relacionados con la actividad realizada a través del acuerdo. Entonces, si A y B es sí, es una operación conjunta. Si es no, definimos como un negocio conjunto. Bien, entonces, estos flujos, si usted tiene inversiones, es importante que estos flujos usted los imprima y los tenga en una carpeta para que usted pueda evaluarlos. Esta evaluación, por lo menos, como he mencionado, como mínimo, debe realizarlo por lo menos 2 veces al año, por lo menos 2 veces al año. Y va a elevarse el riesgo de evaluación dependiendo al tipo de la inversión. Oye, Víctor, Mi estimado Carlos, muy buenas noches. buenas noches. Hace rato que te estoy escuchando, ¿eh? Ah, sí, sí, ya lo vi que ya está conectado acá. Ok, sí, Y, hace rato, ¿eh? y el otro, Eh, la clase anterior se nos escapó. No, 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 estuve también, ¿no? Sí estuve, ¿eh? la reflexión de la noche, pues nos faltó. Y Ah, ok, ok, ok. Ah, vamos, mira, te comento, eh, hubo una empresa una refresquera que incluso ya cerró, ¿no? Sí. Esta refresquera, pues tenía vehículos muy viejos, es más, de repente cargaban a no sé, a las 4 de la madrugada para poder, pues llevar los refrescos a los puntos de venta, ¿no? Sí. Entonces, otra empresa, pero era una empresa, pues, a nivel nacional, que le dijo, oye, ¿por qué no nos unimos? Yo te doy a ti nuevos camiones, con la condición de que podamos repartir los tuyos y los míos, ¿no? ¿Sí? Eh, el dueño de la refresquera de aquí dijo, no, yo quiero trabajar solo, ¿no? Y el problema fue en que, pues, quebró, ¿no? O sea, porque no aceptó ese apoyo, ¿no? el acuerdo, ¿no? No aceptó el Así es, acuerdo. no aceptó el acuerdo. Yo creo que fue un acto de, no sé,
no de egoísmo, sino de que pensó que se iban a apropiar de su empresa, no lo sé, ¿no? Pero ahí hizo muy mal, porque por eso esa empresa cerró, es más, hasta ahora lo tienen, el sindicato está peleando porque no les pagó nunca, eh, lo que les corresponde, ni sus sueldos, hay sueldos caídos, o sea, es un gran problema, ¿no? ¿Sí? Claro, es Los, que sí, aquí, Carlos, un tema, ¿no? sí, Todos hemos escuchado y entendemos que los negocios son un riesgo. Los negocios son un riesgo. Y el que no arriesga, no gana. Entre claro, mayor es el riesgo, mayor es la ganancia. Y es una realidad. Es una realidad. Ahora, como dice nuestro querido doctor Carlos Enrique Pacheco, no aceptó, no entendió el negocio, no entendió a profundidad. Y a veces ocurre que hay administradores que tienen una mentalidad muy pequeña o no saben evaluar los negocios, no entienden de los negocios. Entonces, un ejemplo, les doy un ejemplo de esto. Había una persona que tenía un negocio y la otra persona que tenía el poder de abrir mercados. No se asoció porque la otra persona no tenía nada que invertir, solamente tenía el poder de abrir negocios. Lo que él hacía en utilidades, 200.000, 400.000, medio millón de dólares, que es por lo general lo que las entidades pequeñas se conforman, no están preparadas para entender negocios de ganar 10, 20, 100 millones de dólares, donde ¿mm? el intangible es lo más importante en la actualidad, el Claro. intangible. Entonces, ese intangible, él no lo supo evaluar. Claro, en el caso del profesor, estaba poniendo tal vez unas camionetas viejas, habría que entender el negocio de qué lo que le estaba ofreciendo para poder entender el por qué no aceptó. Pero al final se está viendo en una situación crítica este inversor que no aceptó el acuerdo conjunto. Hay que ver una Sí, serie. sí, lástima porque este señor tenía también una siderúrgica, ¿no? Él lo heredó de su padre, ¿no? Su padre fue un buen emprendedor, nada más que al morir le dejó todas bueno, para que dirija las empresas y todas las quebró, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quería aprovecharse de todo, no pagaba a los proveedores Claro, así tampoco, es. una falta de mentalidad visionaria, ¿no? Tremendo, ¿eh? Sí, Es que lo que pasa, doctor, y es lo que pasa en todos nuestros países, no todos los hijos, no todos, hay hijos que tienen visión y hacen crecer el negocio, no lo destruyen. Pero cabe resaltar que hay otra parte, acá en mi país le decimos los aniñaditos, aquellos que todo hacen hablando, no es como el padre que se levanta de mañana, comenzó a cargar, le hizo a la mecánica, hizo de vendedor, hizo de todo, hasta limpiaba los... claro. Entonces, como este se crió medio aniñado, Ujú, entonces cree que es de hablar y lo que hace es que destruye los negocios. Ya claro. muchos de los que estamos acá, que tenemos ya algunos años de experiencia, sabemos a veces cuál es la situación, pero también hay hijos que tienen mucha visión. Sí, tienes razón. Mira, por último te comento para no quitarte el tiempo, ¿no? En la Ciudad de México, donde fui director corporativo a nivel nacional, eh, el hijo del dueño terminó su carrera y me dijo uno de los dueños, ¿no?
Oye, acaba de terminar su carrera mi hijo, ¿no? Me gustaría que trabaje con nosotros, ¿no? Y le dije, bueno, pues, ¿dónde quieres que se le ponga, man? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, me lo vas a poner en la bodega porque quiero que cargue todo para que se dé cuenta que no es fácil nada, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Cuando a veces a los hijos se les da todo así facilito y por eso creen que con eso ya van a salir adelante. Claro, no todos, ¿no? Claro, Depende de la cultura, ¿no? Sí, así es, de la mentalidad de exacto, la sí, persona, porque esto realmente pasa en en nuestra mayoría de países y de la América. así es. En otros países, como estuvimos viendo el caso de este científico peruano de ascendencia japonesa, la mentalidad es totalmente diferente. Como tú decías, no es que lo mando de malvado a la bodega, porque lo quiero ver sufrir. Lo mando a la bodega para que entienda el negocio, para que sepa la importancia de los inventarios, cómo debo manejar los inventarios, que es la parte más fuerte de todo negocio. Bien, nuestra colega Narcisa Merino nos dice buenas noches a todos. Fanny Méndez nos dice buenas noches para todos. Lucio Jesús, nuestro profesor Lucio Jesús Heredia, buenas noches. Mercedes González, buenas noches, bendiciones a todos los colegas. Carlos Raúl nos dice buenas noches a los colegas. Ana Noraima Brizuela de Venezuela, muy buenas noches, Ana. También a todos nuestros colegas, buenas noches. Y Carlos Raúl dice que está contento con la charla. Muy bien, continuamos. Ahora, estos joint ventures o acuerdos conjuntos, ¿en qué sectores pueden ser aplicados? Voy a darles unos ejemplos. La minería, la construcción, el turismo, servicio o suministro de bienes a entidades públicas, la tecnología, el transporte, la agricultura, gasoductos, petróleo. Yo voy a ver si me pongo de acuerdo con el doctor Carlos Enrique Pacheco para ver qué podemos hacer entre Ecuador y México. A ver, doctor, a ver qué negocio podemos sacar. Ah, Bien. ok. Y tenemos un ejemplo de esos acuerdos conjuntos o joint venture. Tenemos el caso de Sony y Ericsson para el tema tecnológico, Juan Valdés, Coca-Cola que se unió con McDonald's con el tema de los refrescos y las hamburguesas, Microsoft y General Electric para el tema de temas tecnológicos. Después de haber concluido la misión de este joint venture o acuerdo conjunto, se separaron. Kellogg's y Wilmar, eBay y PayPal. Entonces, estos son ejemplos de acuerdos conjuntos. ¿Cuál es el objetivo de estos acuerdos conjuntos? Generar mayores utilidades, reducir los riesgos, compartir tecnología, compartir conocimiento, compartir procesos, compartir equipos. ¿Para qué? Para ampliar las utilidades. ¿Y está mal ampliar las ganancias? ¿Está mal ampliar las utilidades? ¿Qué dice usted? No, claro que no. Definitivamente que no, perdón, ¿No? perdón. ¿No? Primero las damas, ¿ah? Claro. Dolores, creo que Dolores nos decía, no, todos queremos ganar más. Yo en las clases, a veces que me toca en las clases de contabilidad y finanzas, un ejemplo, yo les digo a los alumnos, ¿usted quiere irse a ver la Torre Eiffel, a la muralla china, a Venecia, a Grecia, o quiere viajar a El Salvador, o irse a pasar a Argentina? Sí. ¿Quiere ponerlo a su hijo en una buena escuela, en un buen colegio? Sí. ¿Qué necesita? Dinero. Y el dinero no crece en los árboles.
El dinero crece definitivamente a través de las ideas creativas, del movimiento inteligente de cada individuo, que no es fácil, si no todo el mundo fuera millonario. En el caso de la charla anterior, nosotros vimos que la entidad A y B, ¿ya?, que pueden ser entidades públicas o privadas, que en este caso las conocemos como las partes, acuerdan, se ponen de acuerdo. Y a este acuerdo se le llama acuerdo conjunto. Ellos crearon un vehículo separado, la entidad M. ¿Y la entidad M a qué se iba a dedicar? A fabricar el producto P, que puede ser bienes o pueden ser servicios. Y posteriormente a ello crearon un vehículo separado, que era la entidad D, que era la distribuidora. Entonces vemos que estos acuerdos conjuntos pueden derivar en la creación de otros vehículos separados, que esos vehículos separados pueden ser locales o pueden ser internacionales o transcontinentales, de un continente a otro continente. De repente, acá en Ecuador nos ponemos de acuerdo 3 países para vender productos a los Estados Unidos y China. Yo tengo la tecnología, la otra tiene el conocimiento del mercado chino y el mercado estadounidense. Perfecto, todo eso se complementa para poder lograr vender nuestro producto. Una de las ventajas de los chinos, aparte de todas las ventajas que tienen como mano de obra barata, la mano de obra barata, es que los chinos, ¿qué tenían en todos los países? ¿Qué hay en todos los países? Chinos. Y por si acaso, no estoy siendo discriminatorio. No. En la mayoría de los países hay inmigrantes chinos. Tengo manos de obra. Tengo recursos. Tengo capacidad. ¿Qué comencé a hacer? A implementarla. Eso costó varios años, pero fue creciendo bajo una sola visión. Fue creciendo. Y a toda esa comunidad china en cada uno de nuestros países comenzó a venderles productos, comenzó a colocar productos, comenzó a darle crédito. Y ellos a su vez nos vendían a nosotros. Y poco a poco se fue fortaleciendo hasta el punto que los gringos, los estadounidenses, ponían fábricas en China, los europeos también, y también parte del empresariado latinoamericano, pero no tan grande, ¿no? Parte de ese empresariado latinoamericano. ¿Y está mal? No, son negocios. Entiéndase, los negocios tienen una sola finalidad: ganar dinero. En estos negocios necesitan información financiera. Y esa información financiera es suministrada a través de los estados financieros. Y estos estados financieros están preparados bajo un principio contable. En México aplican las normas internacionales financieras. Me corrigen si me equivoco. Las normas internacionales financieras. En una mayoría de países hispanoamericanos y centroamericanos, utilizan las NIC para las pymes, los Estados Unidos las GAF, y así sucesivamente. Esos principios contables van a ayudar para dar un tratamiento contable para la preparación de los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? El estado de situación financiera,
el estado de resultado o estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado del cambio en el patrimonio, las notas y otra información complementaria que el profesional contable desee presentar. Ahora, ¿cuántos tipos de estados financieros hay? Entonces, a veces nosotros tenemos la idea equivocada de que nosotros presentamos un solo juego de estado financiero. Y la respuesta es no. Entonces nosotros tenemos los estados financieros individuales, los que no hay una inversión de por medio y aplican las NIF. Entonces, estados financieros individuales. Pero si yo ya tengo la obligación de consolidar, voy a tener estados financieros consolidados. Y también voy a tener estados financieros separados. Entonces, los que consolidan van a tener estados financieros separados. Los que no tienen inversión van a tener estados financieros individuales. Y de ello, yo puedo presentar estados financieros intermedios, de acuerdo con la NIC 34. Información financiera intermedia. ¿Quiénes presentan estados financieros separados? Esta es una aplicación exclusiva para grupos económicos. Un grupo económico elabora estados financieros con información de cada entidad que lo conforma. Si no tiene subsidiaria, asociada o participación, no prepara estados financieros separados de acuerdo con la NIC 27. Esos estados financieros separados son las de las subsidiarias. Ahora, ya lo tenemos claro, tenemos los estados financieros individuales, los separados, los consolidados y los estados financieros intermedios. No se olvide. Estados financieros separados. Los estados financieros separados están elaborados de acuerdo con la NIF. ¿Qué NIC? NIC número 27. Excepto que contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas al costo según la NIF 9 o con el método de la participación NIC 28. Mismo tratamiento a cada categoría. Entonces, recordemos, inversiones en subsidiaria, tenemos las inversiones que reconocemos al costo, en los negocios conjuntos y la asociada, de acuerdo con la NIF número 9, valor razonable. Ahora, cuando nosotros presentamos los estados financieros separados de la subsidiaria y la controladora o la matriz, dependiendo de la obligación, porque hay excepciones, nosotros consolidamos de conformidad con el tratamiento contable de la NIF número 10. Entonces, hacemos la consolidación de los estados financieros de la empresa Luna y Sol. Sumamente importante revisar los estatutos, escrituras, acuerdos y otros instrumentos legales para saber si tiene derecho a consolidar o no. El porcentaje no
lo lleva a usted a que tiene la obligación de consolidar. Cuidado. Tiene que leer la NIF número 10, la NIF número 28, para entender el tema, ¿sí? Pero ya le doy el kick. No porque tenga el 51 o el 60%, usted tiene obligación a consolidar estado financiero. ¿Cuándo tiene la obligación? Cuando realmente tiene el poder del voto, el control, ¿de acuerdo a qué? A los estatutos. Entonces, los estados financieros separados, de acuerdo con la NIC 27, usted puede presentarlos de esta manera: la matriz, la subsidiaria 2, la subsidiaria 3. Estos estados financieros son los estados financieros separados. Estados financieros separados. Aquí estoy presentando un extracto de un estado de resultado. Entonces, ¿estos son estados financieros individuales? No. Estos son estados financieros separados. Dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Entonces tenemos matriz, subsidiaria 1, subsidiaria 2, subsidiaria 3. Estos estados financieros separados, si tengo el control y tengo la obligación de presentar estados financieros consolidados, consolido mi información financiera. Consolido mi información financiera de conformidad a la NIF número 10. Número 10, NIF 10. Entonces, ahora sí, consolido los estados financieros de Luna y Sol. Estados financieros consolidados. Ahora, un tema que es sumamente importante y muchos colegas no revisamos y presentamos información pésima. No digo mala, digo pésima. Y lo digo por la experiencia. A veces, en una mayoría de los casos, me tocó que al preparar la información a revelar, las nota a los estados financieros dice lo siguiente, para que ustedes tengan una idea. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar clientes no relacionadas. Año 2022, 2 millones. Año 2021, medio millón. Más abajito. Comentario. Al 31 de diciembre corresponden a las cuentas por cobrar a los clientes. Y se acabó la nota. Ejemplo, ahí tenemos una nota de cliente. Se acabó la nota. Y las normas le exigen a usted revelar por lo menos la información que ellos le están exigiendo. Entonces, en los estados financieros separados, hay información que usted tiene que revelar. Un ejemplo, los estados financieros separados, uso de la exención que permite no consolidar, el nombre, el domicilio principal, el país donde está constituida, la entidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados, el párrafo donde usted indica si cumplen con las NIF, la dirección donde se pueden obtener los estados financieros consolidados, lista de inversiones, nombre de las participadas, domicilio principal, país donde están constituidos, proporción de participación mantenida, proporción en los derechos de voto, descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones. Entonces, esta información, que en cada norma tiene su información a revelar, no se presenta. Y es un problema. Entonces, ustedes les recomiendo que revisen la sección de información a revelar. Ahora,
Estas inversiones se pueden ver deterioradas. Se pueden ver deterioradas en el valor de las inversiones. Para lo cual debemos de aplicar la NIC 36. NIC 36. Entonces, esta NIC 36 les recomiendo que la revisen. Si no desean, no lo hagan. Todavía están colgadas los videos de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. La importancia de esta normatividad es porque te indica cuál es el tratamiento, cuál es el mecanismo de aplicar para establecer este deterioro. Entonces, ahí ya aprendimos a los colegas que estuvimos en la charla sobre lo que era el valor razonable, sobre lo que era el valor razonable menos los costos de disposición. Aprendimos lo que era valor en uso. Aprendimos cómo depreciar un activo después de haberse deteriorado. Aprendimos cómo calcular la nueva depreciación. Aprendimos cómo proyectar el flujo de caja para obtener el valor de uso. Y una serie de cosas aprendimos interesantes para poder establecer este deterioro. Los videos todavía están colgados. Aprovechenlos porque cada 2, 3 meses se van descolgando la información. ¿Por qué? Porque la voy actualizando. Bien, entonces, en este tema de la NIC 36, me dice lo siguiente. Esta norma se aplica a los activos financieros. Bien, entonces, de entrada, NIC 36 aplico a los activos financieros clasificados como subsidiaria, asociada, negocios conjuntos. ¿Para qué aplico la NIC 36? Para establecer el deterioro. ¿Y cómo obtengo ese deterioro? A través de establecer el valor razonable o el valor en uso, o uno de los dos. ¿Cómo obtengo ese deterioro? A través de la proyección de los flujos de caja que va a tener su negocio, los flujos de efectivo que van a regresar a su compañía. ¿Producto de qué? De su actividad. Entonces, ¿para qué? Para establecer, pues, si mi subsidiaria está funcionando o no. No es que si no la analizo, ¿cómo salgo corriendo? ¿Ah? Vendo, pues, si estoy viendo que ya está en quiebra o no está dando dinero, vendo, pues, las acciones. Hay una serie en Netflix. Hay una serie en Netflix, no me recuerdo el nombre, que trata justamente sobre inversiones. Entonces, estas inversiones saben cuándo ellos salirse del negocio, saben cómo incrementar el valor de las acciones, y lo que se hace en Wall Street. Cómo le incrementan el valor de una acción, cómo me salgo de esa participación en esa entidad. Entonces, usted debe evaluar, de acuerdo a la NIC 36, las subsidiarias, las asociadas a los negocios conjuntos. Las subsidiarias, según lo definen la NIC número 10, estados financieros consolidados. Las asociadas, según lo definen en la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y negocios conjuntos de acuerdo con la NIC número 11. ¿Qué debo aplicar a estas inversiones? La NIC 36. Esta norma no es aplicable a los activos financieros que se encuentren en el alcance de las NIF 9, instrumentos financieros. No, a eso no le aplico NIC 36. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que en todo este proceso de este mundo de las inversiones, ya entiendo que debo de observar la NIC 36. Debo de entender la NIC 24, partes relacionadas. Debo de entender la NIC 27, estados financieros separados. Debo entender la NIC 28 y la relacionada
a la influencia significativa de los negocios conjuntos, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. La NIF número 3, combinación de negocios. La NIF número 9, instrumentos financieros. La NIF número 10, estados financieros consolidados. NIF número 11, acuerdos conjuntos. NIF número 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Cada uno de este grupo de normas no es fácil de aprender. Por eso es importante que usted esté revisando videos y adquiera libros relacionados a este tema. ¿Para qué? Para asesorar a su cliente, para dar un tratamiento contable y presentación a sus estados financieros. Entonces tenemos aquí, de la fuente es de el maestro Jorge Luis Samaniego. Él preparó este cuadro, lo he tomado prestado este cuadro para esta clase, donde tenemos la matriz, un ejemplo, la subsidiaria, 90%, 50% negocio conjunto, 50% operación conjunta, 30% asociada, 10% otras inversiones. Y de acuerdo con lo que revisamos, tenemos control, control conjunto, influencia significativa. Cuando hay control, se consolida. Control conjunto, se aplica la NIF 11 y la NIF 28, aplicando el método de participación o el BPP. No se olvide, BPP. Control conjunto, se reconocen los activos, pasivos, ingresos, gastos, lo que ya conocemos como operación conjunta, de acuerdo con la NIF número 11. La influencia significativa se aplica a la NIF 28, el método de participación, y a las otras inversiones, aquellas que no tienen ni influencia significativa, ni control conjunto, ni operación conjunta, o no tiene acuerdo conjunto, aplicamos la NIF número 9. ¿Ya? Aplicamos la NIF número 9. Bien, entonces, y en el tema de los estados financieros, de acuerdo a lo que evaluamos, vamos aplicando cada uno de los cuadros que están acá. Entonces usted hace una pausa y lo va revisando el cuadrito. Bien, el amor no dura para siempre. El amor no dura para siempre si no hubiera divorcio. Hay amores que sí duran para siempre. Ya por ahí, alguna de nuestras colegas que estoy escuchando dice, no, yo ya llevo 30 años con mi esposo y el amor sigue durando. Así es, así es. Hay amores que duran y hay amores que no duran. En estos joint venture o acuerdos conjuntos, por lo general, estos amores en una parte siempre terminan mal, en otra parte sí terminan bien. De lo que estaba revisando unas conferencias, unas estadísticas, decía que por lo menos un 50% de estos acuerdos conjuntos termina mal, no terminan bien. Y no es que sea malo, ojo, no es que sea malo, sino que a veces la idiosincrasia Sí. de las personas, de los individuos, ¿no? Que puede ser de un mismo país, ojo, que puede ser de un mismo país, la mentalidad, como el caso, el ejemplo que ponía el profesor Carlos Enrique, ¿no? La mentalidad hace que no funcione el negocio. Y a veces nuestras idiosincrasias regionales o nuestras culturas regionales a veces también provoca de que los negocios no funcionen. Pero no, Claro. Lo que pasa es que no es, sí. la gente no quiere ganar, ¿no? Yo gano y tú pierdes, ¿no? Así es, ¿Eh? así es, así es, doctor. Así es, yo gano, tú pierdes. Y hay un momento en que el uno quiere tener el poder. Sí, Sí, sí. El uno quiere, es que el hombre está hecho para dominar. Y no solamente hombre o mujer, quieren dominar, quieren tener el control. Ellos quieren tener la última palabra. Y entonces eso hace que las relaciones se vayan comprendo. deteriorando y los negocios se separen. Vamos a un caso práctico. Vamos a un caso práctico de operaciones controladas. Cuando yo tengo una operación controlada, un ejemplo, tengo una operación de controlada conjuntamente,
hay una operación conjunta para la construcción de la carretera. Entonces las partes A, B y C, que A tiene el 41%, B tiene el 35%, C el 24%, A y B son los operadores. Ellos tienen el control conjunto, porque tienen el 76% de acuerdo a lo que dicen los estatutos, que para tomar las decisiones se requiere el 75%. Entonces, A y B se ponen de acuerdo, o sí, A y B, solamente A y B se ponen de acuerdo, ya tienen el control y dominan sobre C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender esta noche? ¿Cómo contabilizar las operaciones del inversor, en este caso del inversor A, en la contabilidad del inversor? Entonces, los activos controlados conjuntamente son 50 millones de dólares. Entonces, cuando tenemos activos controlados conjuntamente, tenemos el registro, activos controlados conjuntamente, la contrapartida efectivo y equivalentes al efectivo, 20.500.000. Estos 20.500.000 corresponden al aporte del 41% del operador A, 20.500.000. Entonces, ya entendemos cómo proceder a registrar contablemente este tipo de operaciones de un operador conjunto o de una operación conjunta. Entonces, ahora hay ventas en el vehículo separado que se constituyó. Entonces tenemos activos controlados conjuntamente, ventas de la operación conjunta. Entonces tenemos 7 millones que corresponden a una venta total de 18 millones de dólares, el 41%, 7.380.000 dólares. Entonces tenemos el registro contable. Activos controlados conjuntamente, ventas. Seguimos con el diario. Desde la mesa que tienes ahí ya andamos mal, ¿no? Porque siempre debe estar redonda, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí, lo que pasa es que ahí da la impresión de que solo dos son los que mandan, ¿no? Claro, es que ellos tienen el poder, Así definitivamente. es, así es. Ellos toman las decisiones de todo el negocio. Y tenemos el asiento número 3, donde registramos los costos de venta, los gastos de operación y disminuimos los activos controlados conjuntamente, bancos, por la participación. Entonces, los desembolsos que realizamos por los gastos, incluidos los costos de venta. Entonces, los costos y los gastos sumaron 15 millones de dólares y al operador A le corresponde el 41%, 6.150.000 dólares. Ahora tenemos una comisión. La entidad E es la que administra, de acuerdo al acuerdo que han llegado, A cobra una comisión. Esa comisión corresponde a 1.800.000 dólares. Entonces, le ingresa el dinero, su contrapartida, ingresos de administración de la operación conjunta. Ingresos de administración de la operación conjunta. Ganó una comisión. Entonces, con esto ya tenemos una idea de cuál es el registro contable para este tipo de operaciones conjuntas. Llegamos a la recta final, la frase de superación de esta noche. Ana Frank, frase de superación de esta noche. Esta niña que escribió en su diario, este diario, por si acaso, de Ana Frank, se ha vendido a una gran cantidad de países. Y la frase de ella dice lo siguiente: no veo la miseria que hay.
No veo la miseria que hay. No la veo. No veo la miseria. No soy ciega, sino la belleza que aún queda. Me fijo en lo bueno, en aquello que es rescatable y que puedo aún hacer mejor, como el caso de nuestro científico japonés peruano. ¿Ah? Ya hasta me olvidé el nombre. ¿Ya? Es el científico peruano. Dijo, no veo la miseria de ese lago. No la veo. Veo la belleza que ustedes no están viendo. Y él, al ver esa belleza, rescató todo ese lago. Lo mismo hizo Ana Frank. No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda en este mundo que se está matando. Y hablamos Ana Frank en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en uno de los fragmentos del diario de Ana Frank, uno de los fragmentos de Ana Frank dice, papá, mamá y Margot me son indiferentes de tanto en tanto. Y yo deambulo por las habitaciones, bajando y subiendo las escaleras. Y me da la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le han arrancado las alas violentamente. Y que en las más absoluta penumbra choca contra los barrotes de su estrecha jaula al querer volar. Oigo una voz dentro de mí que me grita, sal fuera, al aire, a reír. Ya ni le contesto. Me tumbo en uno de los divanes y duermo para cortar el tiempo, el silencio y también el miedo atroz, ya que es imposible matarlo. Ana Frank, esta niña que tuvo que huir de Alemania y viajó hacia los Países Bajos, y pensando que ya estaba a salvo de los alemanes, no, los miserables invadieron los Países Bajos, o lo que conocemos como Holanda. Mataron una gran cantidad de gente, de judíos y otra gente más, cruelmente. Ya es la historia de la Segunda Guerra Mundial, ya lo saben, pero lamentablemente no les alcanzó el tiempo para seguir viviendo. Descubrieron el escondite de Ana Frank y su familia y lo mataron. Creo que solo el padre sobrevivió, y es porque él era alemán y tenía cierta historia. Entonces, miren, y esto me recuerda al COVID, con nuestros hijos que estaban enclaustrados en la casa. No pasaron por esta situación de guerra, pero pasaron por una situación de tensión, de frustración, de miedo, al saber lo que podía pasar con los familiares. Yo en lo personal, yo estuve un mes y medio, que casi también me voy por este tema del COVID, ¿no? Mi familia estuvo ahí ayudando. Pero lo que puedo rescatar de esto es que mi familia, el amor de esa familia, estuvo ahí conmigo. Y también, un ejemplo, entiendo tal vez lo que pudo haber pasado con Ana Frank, porque veía a mis hijas, el que no podían ir al colegio, no podían salir a la calle, tenían que estar durante todo este tiempo de pandemia, tuvieron que estar enclaustrados en la casa. Y producto de esto, se suscitaron una serie de enfermedades a muchas personas, niños y adultos. Ejemplo, tensión, Parkinson, frustración, preocupación, desesperación, una serie de enfermedades que derivaron producto del COVID, aparte de los cientos o millones de muertes que hubieron. Entonces, esta niña que estuvo pasando por toda esa tensión, ella decía, sal fuera, al aire, al reír, a jugar, a disfrutar de la vida. Pero que producto de estos miserables no pudieron. Y hay países en nuestra América que están siendo subyugados por tiranos, por dictadores disfrazados de demócratas.
Esperemos que en algún momento se liberen de esos tiranos. Nunca creeré que los poderosos, los políticos y los capitalistas sean los únicos responsables de la guerra. No, el hombre común y corriente también se alegra de hacerla. Si así no fuera, hace tiempo que los pueblos se habrían rebelado, se habrían levantado y habrían, en vez de ser ellos los subyugado a los tiranos. Este es el diario de Ana Frank. Imagínense todo lo que esta niña pasó y tuvo que escribir. Pueden buscar la película en YouTube, busquen la película Ana Frank. Hay 2 películas en español. Terminamos con esto. La frase final. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Que se queden callados, amordazados, con miedo, en silencio en sus casas y no hagamos nada. Edmund Burger. Muchas gracias, colegas. Dejamos con la reflexión al doctor Carlos Enrique Pacheco esos 3 minutos. Doctor, esa reflexión está ahí, no se me fue, no se me escapó. Oh, ya O sí. sea, tienes razón. Aquí está el doctor. Doctor, su reflexión de la Ok. noche. Bueno, yo creo que sí, hay gente muy buena. Mira. Eh, en esta ocasión, este fin de semana, un padre de aquí, bueno, un papá, ¿no? Le donó un riñón a una de sus hijos, ¿no? O sea, fue la verdad, muy, no sé, para mí eso fue un positivo, ¿eh? Porque hemos, siempre escuchamos cosas puro negativas, ¿no? Y para mí esto fue realmente positivo, ¿no? Eh, yo creo que los problemas están precisamente por el egoísmo, ¿no? No quisiera yo entrar al tema del feminismo, del masculinismo, no, no. Pero tenemos que pensar que somos iguales todos, ¿no? ¿Sí? Eh, ambos somos complementarios, ¿no? El problema es que los medios solo nos hablan de cosas negativas. Mira, eh, yo platicaba con un comentarista de la radio, muy famoso aquí en México, y me decía, es que eso vende, me dice, vende cuando hablamos del odio. Dice. Entonces le dije, híjole, pues qué bárbaro, porque la verdad, eso hace que no podamos, solo queremos ver realmente lo que queremos ver, pero en sentido negativo, ¿no? Yo creo que no debe ser así, ¿no? Sino que siempre debemos ser positivos, ¿no? Hombre y mujer somos complementarios, ¿no? Ahorita destruyeron y pintaron edificios y yo digo, bueno, pues, ¿y por qué no? Si el Día Internacional de la Mujer es una conmemoración, no es un día de fiesta, ¿no? Y las damas pueden ser también excelentes profesionales, ¿no? O sea, no es privativo de los hombres, ¿no? Entonces, la idea es, pues, que tengamos siempre la mente abierta y no nos ceguemos por la maldad, ¿no?
Eso para mí es definitivamente importante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Así Ok. es. Así es. Siempre hacer el bien y dejar atrás el mal. Y si nos equivocamos, ojo, todos nosotros nos equivocamos y a veces de una forma indirecta, a veces sin querer hacemos el mal a alguien. Pero si nos damos cuenta, si entendemos el error que hemos cometido, sabremos acercarnos a la persona y enmendar los errores. Eh, eh, Enmendar esos errores es de grandes. Todos Claro, cometemos errores, todos somos humanos, no somos perfectos, pero depende de cómo nos comportemos hacia los demás. Si buscamos claro. aprovecharnos o si buscamos destruir, como estos Mira, dictadores. hay dos puntos, ¿no? El aceptar o resignarse, ¿no? Así es, así Si, es. si yo acepto, pues tengo la oportunidad de cambiar, ¿no? Pero si me resigno, pues, o me resigno, ya perdí todo, ¿no? Sí. Así es, doctor. Hay que luchar Es. siempre, ¿no? Si me resigno a caer al piso y no levantarme, he perdido todo. Nos Así es. quedamos con esa frase que si no me levanto, he perdido todo para levantarnos y seguir en la lucha. Que tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Gracias a todos nuestros colegas. Nos vemos el próximo lunes con la NIC 27, Estados Financieros Separados. Bye, bye. Correcto. Eh, Buenas noches a todos, ¿no? Bye, bye, doctor. Chao. Bye, bye, bye.